Que Dios los bendiga, estimados hermanos y amigos. Muy buenos días. Su programa Alumbrando Nuestro Camino. Alumbrando Nuestro Camino con su servidor, amigo y hermano Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da el Señor de venir a las ondas de este radio para compartir con ustedes mensajes, algo que nos haga pensar de lo que dice la palabra del Señor. En esta mañana queremos tratar sobre el tema o el título: Amarás al Señor. Amarás al Señor. Algo de suma importancia para todo hijo de Dios que quiera llegar a su meta final. Antes de proseguir con lo que vamos a platicar en esta mañana, vamos a si no puede cerrar sus ojos porque va manejando, pero puede abrir sus labios y decir al Señor que nos ayude, que abra nuestro entendimiento. Padre mío, te damos gracias en esta mañana una vez más por esta grande oportunidad que nos hace regresar a las ondas del radio, Señor, para platicar, para compartir, Señor, para dar algo de enseñanza sobre lo que tú nos das, lo que nos has compartido, lo que nos has enseñado en tu palabra, Señor. Queremos crecer en amor, queremos crecer en obediencia, queremos crecer, Señor, en nuestra afiliación contigo, Señor Jesucristo. Que ese amor que tú prometes y nos has dado, que lo usemos, que amarremos nuestras vidas alrededor de ese amor, Señor Jesús, que nos has dado tú, Señor. Tu palabra dice que no es que nosotros te hayamos amado primero, sino que tú eres el que nos amaste primero, Señor. Antes que te conociéramos no sabíamos amarte, pero te damos gracias en esta mañana por concedernos este breve tiempo, Señor, de asomarnos a tu palabra y considerar y pensar y reflexionar sobre este libro santo que ha guiado a muchas vidas y los ha llevado a casa, a la casa eterna. Gracias, Padre mío, gracias. Aleluya. Queremos basar nuestra plática en esta mañana sobre lo que nos dice el primer caudillo de Israel, llamado Moisés, el primer líder, donde dice unas palabras muy conocidas, muy repetidas, ahí en el último libro de la Torá, que es el Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, que viene siendo lo mismo que la Torá, los 5 libros de la Biblia. Ese último libro, ahí en el capítulo 6, verso 5, dice las siguientes palabras: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Amarás al Señor Jesús. Nosotros decimos en este tiempo en el que ya hemos conocido el nombre que es sobre todo nombre, amarás al Señor Jesús de todo tu corazón, de toda tu fuerza. Dice, menciona los tres motores, vamos a decir, del ser humano mayores, que es el corazón, el alma y el poder. Ahí cubre todo lo que compone nuestro ser. Y el mandamiento fue dado hace más de 3,000 años atrás. Quedó grabado para nuestra enseñanza. Aquí lo traemos en las páginas del libro y nos instruye, nos sigue instruyendo, nos sigue recordando que la única forma, mi hermano, mi hermana, la única forma de poder llegar de regreso a casa es si le amamos de todo corazón. No le hace que tanto sepamos, llegaremos a saber de las Escrituras aún, de memoria y recitarlas y todo aquello, pero si no hay un amor genuino para él, para el autor del libro, no vamos a llegar muy lejos. Tarde o temprano se nos va a acabar el combustible espiritual y vamos a quedarnos en el camino. Mire, el Señor Jesucristo también menciona estas mismas palabras en su ministerio cuando anduvo aquí en la tierra. Vamos allí a Mateo 22, encontramos estas mismas palabras y parece ser que cada vez que las leemos traen algo no diferente, sino algo que le da más énfasis a lo que ya dijo, que fue dicho por el profeta, por el
líder del pueblo de Israel. Ahí en el capítulo 22, verso 37 del libro de Mateo, dice lo siguiente. Este es el Señor Jesucristo hablando. Y el Señor Jesús les dijo: amarás al Señor de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Y dice, y este es el primer y el grande mandamiento. Este es el primer y grande mandamiento. Vamos también allí al libro de Marcos y lo encontramos de nuevo también las palabras del Maestro que nos recuerda, nos dice, nos declara, nos enfatiza la importancia de amar al Señor para que podamos acercarnos a Él, para que podamos tener entrada a su presencia, que podamos amarrar nuestro corazón con el de Él. Dice Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento. El principal. Ven ustedes las palabras claves que van ahora sí que hundiendo, entrando más adentro. Vamos a Lucas 10:27. Encontramos una vez más estas mismas palabras. 10:27, que dice de la siguiente manera: y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y qué tremendo. Miren, en cada vez que lo leí hay algo que se le agrega, que da más claridad, que abre más el panorama sobre lo que implica amar a Dios. Amar a Dios no es nada más decirles, no es nada más componerle cantos, no es nada más decir algo en público que suene bien, que impresione, aún que haga llorar a la gente. Todo eso está bueno, está bien, y nos deleitamos en ello. Pero hablando en lo personal, de cada uno de los que caminamos con el Señor, ese amor significa una pasión, significa un corazón, un compromiso, un enlace espiritual con el amado de nuestras almas. Él, estando amarrados con Él, mi hermano, mi hermana, aquello va dando crecimiento. Es el ingrediente más importante de nuestra relación con Dios, el amor. El amor forma, es el corazón de nuestro compromiso con Dios, vamos a decirle así. Es el corazón, es el núcleo, es lo que le da vida a lo demás. Cuando lo amamos, cuando hay no solamente un sentimiento, un entendimiento, un compromiso, agréguele usted todo lo que quiera, pero todo va a dar a que ese amor esté vivo en nosotros, que haga palpitar nuestro corazón. Siempre recuerdo, cuando hablo de estos pensamientos, de este tema, recuerdo las palabras de nuestro anciano el pastor Efraín Valverde Sr. en su canto Agradecimiento. Dice, hay agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría le elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Pero una de las estrofas dice, al meditar, Dios mío, la primera estrofa dice, al meditar, Dios mío, las cosas que me has dado. Y esto me llama la atención y me conmueve. Dice, mi corazón se inflama, turbado de emoción. Se inflama, me clavé en esas palabras. Mi corazón se inflama, se hincha, turbado de emoción. Se turba, se estremece, pues no encuentro palabras con que expresar, mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Pero enfóquese en lo que estoy mencionando, en esa parte, esas dos palabras. Mi corazón se inflama, turbado
de emoción, se inflama turbado de emoción. Reacciones muy necesarias que causa un amor verdadero, un amor que tiene vida, un amor que está vivo y que corre por nuestras venas, que cuando tocamos aún a mí he tenido experiencias que antes de salir de la casa hice un pacto con el Señor y el Señor me ha ayudado. No es porque soy muy espiritual ni nada de eso, sino porque no soy espiritual y necesito la palabra de Dios. Y he hecho compromiso con el Señor de no salir de mi casa donde estemos, en el hotel o en otro lugar, no salir de ese lugar en la mañana antes de leer palabra de Dios. Pero me ha tocado que en ocasiones que hasta nomás con tocar la Biblia, cuando ya la abrí, nomás poner mi mano sobre ella, estremece el corazón, porque sé lo que estoy tocando, sé lo que representa estas hojas, estas palabras en tinta. No es la tinta, no son las hojas, es el Espíritu. El Maestro dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y cuando tú amas en verdad al Señor, mi hermano, aquel amor vivo estremece tu corazón, estremece tu interior. Dice Isaías 66, el último capítulo del libro de Isaías, dice el Señor estas palabras. Dice, ¿a quién se refiere? Al que tiembla, dice, el que tiembla a mi palabra. Al que tiembla mi palabra. Dice aquí, mire, aquí en el capítulo 66, verso 5. Dice, oíd palabra del Señor vosotros los que tembláis a su palabra. Los que tembláis a su palabra. Quiere decir que le cree que esa palabra significa algo para usted. Leí en el capítulo 66, versículo 5. Habla de alguien que tiembla. ¿Qué quiere decir temblar? No de terror, no de miedo, no de algo contrario, algo negativo, sino que al contrario es algo positivo. Porque si amas al Señor, al Dios de la palabra, vas a reaccionar, voy a reaccionar. Vamos a reaccionar porque son palabras del eterno Dios. Dice aquí en el verso 2, leí yo el 5, pero déjenme leer el versículo 2 del mismo capítulo 66 de Isaías. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Y lo dice más, pero a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, de emoción, de agradecimiento, de amor, porque está leyendo las cartas del amado de nuestras vidas. Jeremías fue un hombre apasionado de Dios, se quedó solo en contra de la mayoría del pueblo que se rebelaron en contra del Señor. Quedó solo, mi hermano, mi hermana. Imagínate este hombre, Jeremías, el profeta llorón, le han dicho. El profeta llorón, porque lloraba mucho, se conmovía al mirar la condición del pueblo, cómo se había arrojado, se había ido, se había descarriado y estaba desviado. Y como tenía carga, amaba al Señor y amaba a su pueblo, y lloraba y lloraba y lloraba. Mire lo que dice este hombre apasionado de Dios acerca de la palabra de Dios. Dice, halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Leí Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Una vez más, lo repito, halláronse tus palabras
y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Se fija, mi hermano, mi hermana, te fijas qué impacto hace el amor de Dios en nosotros cuando le damos vida, cuando hablamos, cuando pensamos, cuando leemos, cuando hablamos de Él. Cuando tú haces esos ejercicios, estás dándole vida a lo que Dios puso en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. El Señor puso vida, el Señor puso el aliento de vida espiritual, es su amor, para que reaccionemos, para que nos conmovamos, para que hagamos, para que obedezcamos, para que seamos oidores, obedientes. El Señor lo conectó, el amor, con la obediencia. Dice que ahí en el capítulo 7 de Mateo encontramos esas palabras del Maestro. Dice el capítulo 7, verso 24. Mire lo que dice el Maestro. Cualquiera pues que no me oye estas palabras cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la piedra, sobre el amor de la piedra angular. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí está lo contrario, lo opuesto. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué sucedió esto? Porque no hubo el amor para edificarse. Por eso, mi hermano, cuando has experimentado la cercanía de Dios, cuando el Señor te conmueve tu corazón, no desperdicies esa oportunidad, porque el Señor está queriendo insertar ese ingrediente primo, ese ingrediente más valioso de todo lo que recibimos del Señor, su amor, porque su amor nos va a impulsar a obedecerle, su amor nos va a ayudar para que estemos a la orden del Señor, a la orden del comandante en jefe, Jesucristo nuestro Señor. Porque tú y yo, si has aceptado caminar con el Señor, si has sido bautizado en su nombre, así como lo ordena la palabra de Dios, tú eres un soldado del ejército del Señor, y tienes mandamientos, tienes reglas de cómo conducirte, de cómo ejercer esa responsabilidad de ser un soldado del Señor Jesucristo. El Señor nos tiene la medicina para que echemos afuera la cobardía, para que podamos tener la fuerza para echar afuera la cobardía y todas aquellas cosas que son innatas de nosotros, que las traemos en nuestro ser. Tiene que venir un poder superior, y ese poder se llama el amor de Dios sobre nosotros, para que cambie, para que transforme, para que nos llene, para que seamos estremecidos, para que seamos cambiados, para que seamos transformados en una persona diferente. ¿Y qué hace diferente a la persona? El amor de Dios, que tiene esa pasión que ha movido a muchos de nuestros hermanos que han sido fieles hasta la muerte, hermanos que han puesto su vida por el amor a su Dios. Hay muchos ejemplos de gente que probó su amor. Dios le dio la oportunidad que probara su amor a Dios por medio de su misma vida. Y esos ejemplos, esos testimonios quedaron grabados
para inspiración nuestra, para inspiración de nosotros, mi hermano, para que lo que hemos visto en aquellos grandes ejemplos de estos hombres de Dios que han caminado en el camino del Señor y que el Señor les ha dado el privilegio. Mire lo que les dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, a los filipenses, le dice: porque a vosotros, dice el capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, verso 29. Verso 29, 2:29, porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Mire, pero mire cómo dice: a vosotros es concedido. Esa palabra se usa para algo positivo, algo alegre, algo que le agrada a nuestra carne, a nuestra condición. Sin embargo, aquí se usa y se conecta, y lo conecta el apóstol con el sufrimiento por el Señor. El sufrimiento por el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué estuvieron nuestros hermanos fieles dispuestos a entrar en ese nivel de amor, en ese nivel de probarle al Señor su amor para Dios? ¿Por qué estuvieron dispuestos? Porque tenían ese amor, estaba vivo en ellos, esa pasión estaba viva en ellos. El mismo apóstol dice aquí en el mismo libro de Filipenses capítulo 3, dice, creo que algunas palabras las van a reconocer, se han hablado frecuentemente, se oyen. Dice el apóstol: cuanto al celo, bueno, vamos a empezar en el verso 7, dice: pero las cosas que para mí eran ganancias, helas reputado pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la fe, sino la que es por la fe de Cristo. Una vez más: y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley. Perdón, lo leí mal. Una vez más: y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y luego dice el verso 10: a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Así que estos hombres conocieron el amor más refinado de Dios. Hay diferentes grados de amor. Hay unos que lo aman hasta cierto punto, pero ya cuando se trata de perder o de cambiar o dejar ciertas cosas que ofenden a Dios y que lo destruyen, cosas que aún son para nuestro propio bien, muchos ahí ponen freno. Dice: bueno, allí no creo que Dios le moleste que yo hable así, que yo vaya aquí, que yo haga de esta forma, que yo haga chapuza acá o allá. Y empieza él solo o ella sola a contestarse sin en verdad esperar y leer la respuesta del Señor. La respuesta del Señor dice, en el caso de en nuestra habla, dice que daremos razón, daremos cuenta de cada palabra que salga en nuestra boca. De cada palabra. Así que todo nuestro ser, mi hermano, está involucrado en este compromiso que hemos hecho con Dios. Pero si le empieza a usted a preocupar de que a lo mejor está muy, me da miedo, tengo temor de fallar, tengo temor de que no logre las pruebas, los retos. Mira, aquí está
el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4. Mire lo que nos dice. Capítulo 4, verso 18 dice: en amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor tiene pena, de donde el que del que no teme no está perfecto en el amor. O más bien, déjeme lo leo nuevamente. El amor en amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Entonces, ¿qué nos dice aquí el apóstol? Que cuando estamos enamorados del Señor, cuando lo amamos con todas nuestras fibras, con todo lo que somos, como leímos ahí en Deuteronomio 6:5, que hay que amarlo con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Cuando está así trabajando en nosotros el amor, todos los temores que pudieran venir a nosotros, ¿qué va a suceder con aquellos temores? Van a salir. Y qué tan importante es que entendamos la importancia del amor y cómo Dios reclama de nosotros que lo amemos de esa forma. Mira aquí en el capítulo 21 del libro de Juan, en su evangelio, no en la epístola, sino en el evangelio. Ahí capítulo 21, el libro de Juan, verso 12 al 17. Mire lo que leemos aquí, que esto está el Señor Jesucristo hablando al apóstol Pedro. Díceles el Señor Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle. Esto es después de su resurrección: ¿tú quién eres? Sabiendo que Él era el Señor. No le preguntaron, no lo investigaron. Viene pues el Señor Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que el Señor Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, el Señor Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Mire la conexión con nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestra obediencia. Una vez más, y cuando hubieron comido, el Señor Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde el apóstol Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. O sea, dales de comer a mis ovejas, comida espiritual. Verso 17, dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, mire cómo ahí es donde quería llevarlo el Señor, que contestara de esta forma: ¿me amas? Dícele el Señor, y dice: tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele el Señor Jesús: apacienta mis ovejas. ¿Cuál era el punto? ¿Qué está escondido detrás de esas palabras del apóstol Pedro? Tú sabes todas las cosas. No es muy difícil entender que se estaba acordando de cuando él negó a su Señor. Por eso se entristeció. Pero el Señor quería que no se le olvide, no se te olvide, no te descuides. No te descuides. Si me amas, sigue obedeciendo para que crezca mi amor en ti y tu amor para mí. Esas son las condiciones, eso es la razón por la que el Señor quiere que tú y yo, mi hermano, lo amemos con todas nuestras fuerzas. Mire, termino en esta mañana con estas palabras en Cantares capítulo 8, verso 6.
Cantares 8:6 dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sepulcro el celo, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Si lo ahogara, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda su hacienda, la hacienda de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciarían. Qué claro, qué profundo, qué importante es y qué necesario es, mi hermano, que tú y yo lo amemos en verdad. Que no tenga el Señor que penetrar y romper todas aquellas barreras que ponemos cuando se nos pregunta. Y cuando se nos pregunta no en forma audible como a Pedro, sino en la forma de los retos que vienen a tu vida y a la mía. El Señor nos está preguntando: ¿me amas? Cuando vienen las tentaciones, te pregunta a ti y a mí: ¿me amas, mijo? Obedéceme. Que Dios les bendiga, mis hermanos, les guarde. Regresamos, Dios mediante, la siguiente semana con otro pensamiento, con otra reflexión de la palabra de Dios. Gracias al Señor le damos por estos momentos. Dios sea con cada uno de ustedes, en nuestro deseo, en nuestra oración. Dios os bendiga.